Buenos días, traders. Hoy jueves 23 de marzo os quería enseñar lo efectivas que son mis estrategias, que ya os digo que tenéis que aprovechar porque esto que os estoy dando en este canal es oro líquido. Solo tenéis que seguir mis instrucciones y estudiarlas, practicarlo en las demos, lógicamente, pero por ejemplo, tenéis que ver que no hay que complicarse la vida. No hay que complicarse la vida con noticias y con problemas de si va a salir hablando Pepito por el telediario o va a salir el otro en las noticias. Quiero decir que lo que tenéis que tener es muy claro que el analista técnico sabe hacia dónde va a ir el mercado y luego ya tienes que elegir el modo de cómo operar, si quieres operar de una manera más a corto plazo, a medio plazo o a muy largo plazo. Para ello pues hay cantidad de indicadores, hay cantidad de que si medias móviles, que si R6, que si MACD, pero lo que tenéis que tener claro es que tenéis que elegir una forma y esa forma no saliros. Bueno, nos vamos a meter en la MetaTrader simplemente para que veáis lo simple que es hacer alguna operación y tener ganancias en el día a día sin estar preocupados. Nos vemos en la MetaTrader. Ya sabéis, acordaros de dar a la campanita si no os habéis suscrito para que recibáis todas las noticias que voy sacando, que todas las semanas iré analizando gráficos, ya sabéis que me gusta mucho el Dow Jones, Bitcoin, pero que esto lo podéis trasladar a cualquier otro activo que queráis, ya sean, pues eso, materias primas, acciones, todo lo que queráis trabajar. Lo importante es eso, saber dónde estáis, en qué posición está el gráfico, analizar un poquito el gráfico si queréis de por encima, por debajo, pero luego llegar a un punto de decir, bueno, pues me quedo con el gráfico de 4 horas, lo sigo a lo largo del día, tienes que mirarlo 2 o 3 veces, porque 4 horas pasan a lo largo del día, pues son tres veces que tienes que echar un ojo y en función de eso salgo y entro. Entonces, vámonos a la MetaTrader para que veamos un poco cómo funciona. A ver. Bueno, muy bien, aquí estamos otra vez. Como os quería enseñar qué patrón se está cumpliendo aquí, que es un patrón súper sencillo, que podéis entrar con los ojos cerrados, podéis verlo. Es un patrón súper impresionantemente predecible, que ya hemos hablado en otras ocasiones y que lo único que tenéis que hacer es esperar un poco. ¿A qué hay que esperar? Bueno, pues ahora mismo estamos en un gráfico horario y tenéis que ver cómo estas dos velas rojas están envolviendo a esta vela verde. Una vela que además tiene un cuerpo pequeño, al igual que sus antecesoras, que son todos cuerpos chiquititos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entrar. No hay que pensarlo, hay que poner el stop aquí arriba, si es que tenéis un poco de miedo, y tenéis que bajar. ¿Hasta dónde? Pues puede bajar hasta la media de 200 como mínimo. ¿Dónde puede ir luego más tarde? Hacia estas resistencias, este soporte que hay aquí, que es donde bajó anteriormente. Pero es más, las medias están todas las medias de corto plazo se están posicionando en un movimiento bajista y ya ha tenido ese retroceso por lo menos de ese 50% que estáis viendo aquí de esta vela. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el precio? Y es el Dow Jones, pues bajar a tocar esta zona. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar esperando esta hora, que estamos a las 10:20, pues esperaremos un poco largo de hora y si no llega a caer en esta hora, pues caerá la siguiente. Pero bueno, más o menos, si nosotros tenemos ahora mismo ganas de salir porque queremos recoger lo que ya está cayendo, bueno, pues podemos seguir la vela hasta que se acerca a la media de 200 y ahí ya estás teniendo una ganancia. En el caso, aquí en este caso yo he metido dos lotes. ¿Qué significa? Bueno, pues que vamos a ganar por lo menos unos 60, 70, 140 euros cuando llegue la bajada, a la media de 200. Pero si esperamos un poco más abajo, podemos llegar a ganar un poquito más, prácticamente el doble. Es decir,
pensamos que esté aquí y vamos a llegar hasta aquí. Entonces, bueno, si aquí son 140, vamos a ver, pues eso, efectivamente, el doble. Si lo dejésemos por aquí, pues estaríamos saliendo con unos 70 y si lo ponemos aquí son 140. Esto, si tenéis en cuenta que tengo dos entradas, pues ya estos 140 de solo un lote, estaríamos diciendo que nos vamos a llevar el doble, es decir, 280 euros. Y eso sería solo trabajando el Dow Jones. No tenemos que estar complicándonos la vida, que si noticias, que si... o sea, siempre es bueno tener protección siempre con el stop. ¿Por qué? Porque, bueno, esta vela sí, como veis, que está cayendo y cayendo y cayendo. Y no tendríamos por qué estar más, más preocupados que simplemente esperar un poco. Pero siempre el precio va a bailar en esta hora y te va a hacer tener miedo. A lo mejor luego, aunque esté bajando hasta esta zona, luego empieza a subir y se queda un poco por aquí. O incluso la siguiente vela abre y sube. Pero ya sabéis que os he comentado muchas veces que no tenemos que irnos, si pasa esta media vela hacia arriba, entonces puedes pensar en que el precio esté haciendo un movimiento un poco en falso y de subirse luego, pero aún así deberíamos de tener ya puesto nuestro stop ahí, incluso en el break even, es decir, lo podríamos poner aquí donde está la entrada, ya podríamos traer el stop prácticamente. Y cuando veamos o sea, si el precio empieza a caer, ya toca esta zona, podéis, ya digo, salir, o si no salís y el precio empieza a bailar, tenemos que ver que el precio no supere esta vela, por supuesto, porque eso puede significar que la mitad de esta vela de indecisión no podría superarla, o sea que el stop ya lo podéis plantar en esa vela pequeñita de indecisión a la mitad. ¿Por qué? Porque si sobrepasa esa mitad de vela es posible que el precio se gire y suba. Pero mientras tanto, nosotros ya estamos teniendo un riesgo de 30 en comparación al beneficio que puede ser lo que estamos viendo que ya va a tocar la zona de la media de 200 y que lógicamente, como digo, esto tiene que empezar a caer. Si nosotros aquí, eh, por hablar un poquito más del tema, metemos más indicaciones, tenemos que ver cómo ha roto estas medias de corto plazo y ahora está haciendo, estas medias están haciendo de resistencia para que siga cayendo hacia la baja. Entonces, no tenemos que tener más preocupación que esa, simplemente seguir un poquito el trayecto del precio y, y, continuar. Bueno, este es el gráfico que os quería enseñar, porque si lo veis, en gráfico, en gráfico de diario, estáis viendo que lógicamente aquí hay una zona bajista totalmente, además, que ha hecho, como veis aquí, ha envuelto a esta vela de indecisión y cayó. Hubo vela de indecisión, pero siguió cayendo. Aquí hubiese sido la entrada. Cuando perfora este mínimo, en esta zona hubiésemos caído con este. Y al no haber superado esta media, no haber superado la mitad de este cuerpo de vela, podríamos haber seguido en la posición. Aquí hubiésemos salido, en esta zona. ¿Por qué? Porque ya no sabemos si el precio va a tirar para arriba y nos va a hacer la vuelta para arriba. Entonces, yo siempre, cuando está a mitad de cuerpo y si la supera aquí, hubiésemos salido. Esto estamos hablando de este gráfico diario, si hubiésemos entrado en gráficos diarios. Pero nosotros ahora mismo estamos entrando en el gráfico, ¿por qué? Pues porque si veis en 4 horas está sobrepasando esta zona, esta vela de indecisión, y al haber pasado esta zona, este mínimo de esta vela de indecisión, está clarísimo que es un aporte más importante todavía para seguir a la baja. O sea, no debemos de pensar en otra cosa que esta vela sigue cayendo y irá a tocar esta zona. ¿Por qué? Si lo veis en 4 horas veis que este es el mínimo de esta vela y que además está
vamos, claramente está sobrepasando esta vela de indecisión hacia la baja. Que estas 4 horas pues tienen que seguir cayendo, es decir, en un gráfico de 4 horas. Y el gráfico de horario, como veis, pues sigue a la baja. Entonces, bueno, ya es lo que os comentaba. Podéis o salir aquí o salir cuando llegue a esta zona y decir, bueno, pues ya le he metido un par de lotes, ¿qué me voy a llevar? Pues 140, 160, 170. ¿Para qué te quieres llevar más? Ya estás llevándote bastante dinero al día. Creo que es una buena entrada. Entonces, ¿qué más puedes pedirle a esto? Pues nada más. ¿Qué le vas a pedir? Pues ya está. Si ya hemos llegado a tener el resultado. Como veis, estoy dejando que el precio siga para que veáis cómo las entradas están hechas a la perfección aquí. Esta es una entrada perfecta y podéis ver claramente cómo precisamente ya podíamos, en un momento dado, como digo, ya podemos salir. Pero si queréis dejar el análisis para verlo y ver cómo sigue, pues podéis esperar esta hora que termine, va a llegar a las 10:30, entonces, bueno, pues tenéis otra media hora de decir, bueno, esto puede seguir cayendo, me espero o no. ¿Que en gráfico de horas? ¿Qué quiere decir? Pues que está cayendo, porque está sobrepasando esto, vamos, es impepinable que está cayendo. Y aquí en gráfico diario ya he hecho el pullback a la zona donde rompió esta vela, como veis, ha llegado hasta aquí y todo esto pinta que va a seguir cayendo hasta estas zonas de aquí abajo. Entonces, esto ya depende, como os he dicho en otros webinars, que son en función de vuestra cuenta y en función de la cantidad de vuestra cuenta, del dinero que tengáis, para poder soportar los movimientos del mercado. Pero como podéis estar viendo, podéis ir siguiéndolos e ir moviendo vuestro stop como un trailing stop, es decir, vais moviendo el stop en función a medida que se vaya moviendo el precio, voy bajando hasta que ya llego al break even y incluso pues puede decir me voy, me doy un paseo. ¿Por qué? Pues porque ya sé que va a llegar hasta ahí abajo, tengo mi stop puesto, que no voy a perder dinero, en todo caso me quedo como estaba. O sea, quiero decir que dependiendo de vuestra situación, de vuestro interés, fijaros que llevamos aquí 10 minutos o lo que llevamos, pues en esos 10 minutos se ha hecho la entrada, eh, puedo decidir si irme o no, porque digo, bueno, pues si esto sigue cayendo, luego recupero la ganancia, o sea que tengo la ganancia y se acabó, y no me complico más. O bien, si quieres estar delante para ver hasta dónde llega y lo que hace la siguiente vela, porque la siguiente vela a lo mejor te tiene aquí, que luego vuelve a subir, a tocar la zona media de esta vela que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo no tengo más ganas ahora mismo de hacer esto, ¿no? Pues coges y cierras la operación, que es lo que podemos hacer ahora para que lo veáis, ¿no? Dices aquí, bueno, pues aquí, si llega aquí, voy a llevar 60. Bueno, y tengo otros 60 más porque tengo dos entradas, tengo dos lotes metidos ahora mismo. Los dos que los he metido a la vez, pero por separado. ¿Por qué? Porque a veces la gestión monetaria la puedes hacer también de esa manera, es decir, he metido un par de lotes, mm, ahora veis que ya está tocando, va a tocar el take profit si lo dejo aquí, si lo bajo un poco para que podamos seguir hablando y veamos que no cierra la entrada, pero si no, ya veis que si la dejamos un poco más, ahí serían 73. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir viendo, midiendo según en función del tiempo que tengamos, de la necesidad, del dinero que queramos ganar y de todo, de la cuenta que tengamos. Y bueno, pues este análisis es el que os quería traer hoy para que vierais que lo podéis hacer. Y, y bueno, con esto me quiero despedir. Sí quiero comentaros que podéis reservar tutorías privadas one to one conmigo. Es decir, he hecho ya muchas tutorías con gente, pero no es algo que suela hacer. Lo único que veo que me lo están pidiendo, me están escribiendo muchos mensajes diciéndome que por qué no hago webinars en conjunto. Yo solo hago webinars privados, es decir, llevo muchos años enseñando a traders, pero a nivel individual. ¿Por qué hago esto así? Bueno, pues porque
cada trader tiene una situación, un mundo distinto y una cartera distinta y tiene unas necesidades diferentes. Cuando se hace una sesión en grupo, si es cierto, puedes dar un curso en grupo, que sí, es más como lo que estoy haciendo aquí en el canal, que distribuyes contenido y todo el mundo coge estas ideas. Pero luego existe la posibilidad de que una persona pues necesite una mentoría privada porque necesite trabajar más en concreto su situación, ya sea de psicotrading o sea a nivel dudas que tenga de cualquier tipo, de si es que le gusta hacer divergencias o es que si le gusta hacer medias móviles o le gusta trabajar con el MACD o con el RSI o con cualquier tipo de indicador. Hay personas que quieren el Ichimoku. Bueno, pues lo que tenemos que ver es un poco mi consejo en relación a todo eso y ver un poco la situación y decidir, bueno, pues yo quiero, lo que importa es que podáis ser rentables, que os convirtáis en inversores felices y sin complicaciones, es decir, un gráfico limpio, con un par de medias, una media o incluso con ninguna, puedes trabajar perfectamente, no necesitas nada más que seguir la acción del precio y leer. Y bueno, pues ya os digo, si queréis tener alguna mentoría privada, alguna eh, relación así más privada para poder trabajar más en concreto, simplemente os tenéis que poner en contacto con mi correo electrónico y, y bueno, pues ya con eso quedamos en contacto y vemos. Y por lo demás que veáis, fijaros cómo se cumple, ya se habría cumplido esa meta de la primera media móvil de largo plazo, que es la media móvil simple de 200. Yo particularmente terminaría esta operación llegando a estas zonas, pero sí es cierto, porque como veis, en gráfico de 4 horas está sobrepasando esta vela roja. Ha habido una vela rojísima aquí también. La media de 200 está por encima en gráfico de 4 horas. Y si pusiésemos algún indicador, como por ejemplo un oscilador, un MACD, por ejemplo, vamos a ver que está entrando o cerca de meterse en la baja. Es decir, por ejemplo, aquí en 4 horas se ve que la línea signal está ya por encima de lo que es las líneas de fuerza del MACD. ¿Qué significa esto? Pues bajista. Esto es bajista. Que puede ser solamente un poco bajista, porque ahora a lo mejor rebote y se va al alza, pero hasta que rebote tenemos que también tener en cuenta pues la posible línea de tendencia que está dándose con estos tres, un toque, dos toques y este tercer toque sí puede ser un toque de resistencia o posible impulso otra vez al alza, pero si lo rompe luego puede hacer un pullback y bajar, es decir, sin embargo, si nos vamos a gráficos de una hora, en un gráfico horario, veis que el MACD está negativo. O sea, quiere decir que la tendencia a corto plazo, a muy corto plazo, es negativa y que, de hecho, las barras de volumen del MACD veis que ya está superando a esta. Esto significa fortaleza bajista. De hecho, aquí ha habido una debilidad que ha hecho, pero se está juntando la línea Signal. Y la línea Signal ha sobrepasado la zona de cero negativa y está negativa junto con las barras de volumen. ¿Esto qué significa? Fortaleza bajista. Entonces, ahora mismo, como veis, lo que aquí teníamos un riesgo de $30 o 60 porque son dos lotes, pues ahora ya estás teniendo que se está acercando a tu ganancia de 145 por 2. O sea, estamos entrando casi en una ganancia de $300 o 300 euros en función de la moneda que trabajéis, acercándose a esta zona. El MACD, como digo, por ejemplo, pues os está dando la fortaleza bajista también, os está señalizando, si te fueseis a gráficos de medias horas, como veis, se va viendo todo como con una lupa y veis que la siguiente vela bajista en media hora, que es la que ha empezado hace nada, pues ya está marcando cómo ha roto ese mínimo de la anterior, por lo cual esta vela de ignición, esta zona de incertidumbre y luego vela de ignición que está teniendo aquí, pues es una vela posiblemente de continuación hasta esta zona
tan posible. Entonces, bueno, lo que os quiero contar con todo esto es que es súper fácil el hecho de ir analizando gráficos, pero como digo, en cualquier duda, cualquier cosa, si necesitáis tener un asesoramiento privado y, bueno, dependiendo del país de donde seáis, pues yo suelo hacer esas reuniones o bien vía Zoom o vía o ya si sois de mi zona donde yo resido, pues podemos ver un poco cómo podemos quedar o cómo podemos hacer para que sea más cómodo. Y bueno, pues simplemente quería acercaros esto y, bueno, pues espero que disfrutéis. Yo para que veáis voy a cerrar estas operaciones, voy a cerrar el primer lote, lo voy a cerrar aquí. ¿Que lo podéis dejar caer? Pues sí, va a llegar a caer a esta zona. Es decir, si lo dejaseis caer en esas 4 horas al cruce, veis aquí que dejo este cruce, lo dejo al cruce de la línea bajista, pues tenéis unos 352 que por 2 serían $700, 700 euros de ganancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenéis además en gráficos mayores podéis fijaros en la media de muy corto plazo, que es la media de 13 o de 8, que ha sido superada, que es como un filtro que tiene el precio y que ahora está apoyándose prácticamente en esa media otra vez y cayendo. Si os vais al gráfico de 4 horas. Entonces, como veis, en gráfico diario ya os dije que hizo ese pullback hacia la zona y está cayendo para tocar esa línea de tendencia que la va a atravesar pues sí o sí, porque como veis que incluso en gráfico diario el beneficio ya sería más suculento. Nos iríamos a esos picos que como veis han estado llegando continuamente y que hay uno aquí, hay otro pico aquí, o sea, todas estas caídas del precio son caídas totalmente, como veis, son caídas que el precio es una resistencia que está teniendo aquí el precio y que lógicamente se ve que todas las líneas en gráfico diario son bajistas y que han vuelto a esta vela, la han vuelto, esto es una vela de caída impepinable hacia abajo, es bajista, no tenéis que tener la menor duda, pero bueno, esto ya digo que es para una persona que tenga una cuenta ya más grande. Entonces, al tener una cuenta más grande, pues ya tienes la, la ganancia más grande también, pero también tienes que estar un par de días porque a lo mejor veis que esto ha hecho aquí días de incertidumbre, entonces aquí ha habido entradas, pero ha habido que salirse porque el precio está ahí en una posición de resistencia, que ya si os acordáis del vídeo anterior, del anterior o del anterior, que os he estado subiendo todos los vídeos con los mismos análisis para que vayáis viendo día a día, semana tras semana, qué va pasando con el precio a largo, corto y mediano y pequeño plazo. Pero si os veis aquí, veis que ya os conté que esta zona de aquí es una zona de resistencia que ha marcado con esta vela envolvente, que también fue aquí un soporte que fue roto con un pullback, se fue al alza, se fue testeado otra vez al alza, pero luego cuando ha caído, pues vuelve a tocar esta zona que tiene pues esa repetición de memoria. Es lo que el mercado ya sabéis que tiene memoria, que va repitiendo, todo esto se va repitiendo en el tiempo. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que esta vela, estas velas de aquí, que es un proceso de acumulación, ¿por qué? Porque sube, baja, barriendo stops al que no sabe dónde colocarse. Si sabes colocarte no te barre ningún stop. Lo único que haces es salirte o meterte en función de lo que vaya haciendo. Vas bailando al son del vals que te va llevando y nada más. Y no hay ninguna noticia ni ninguna cosa que te pueda impedir. Yo, bueno, respeto mucho todos estos traders que están todo el rato mirando las noticias, mirando el investing, mirando no sé qué, pero realmente es que en el gráfico está todo. Es que está todo en el gráfico. Es que además esta cuestión siempre está ahí. Es que están los técnicos contra los fundamentalistas y
noticias, realmente el que es técnico y se ve claramente, pero claro, sí es cierto que tienes que hacer un estudio muy profundo y haber peleado mucho con los gráficos para poder meterte luego en el análisis técnico y salir triunfador. Por eso todo el mundo pierde, o el 90% de los que se meten, pues están perdiendo en bolsa su dinero porque no tienen claro realmente qué es lo que hacer, si seguir las noticias, si seguir el análisis, si meto un indicador o meto siete y al final ¿qué pasa? Pues que uno se vuelve loco, no sabe qué hacer, no sabe si operar petróleo, si operar materias primas, si operar... O sea, realmente el saber lo que hacer es lo más importante. El saber lo que hacer, el tener un poco la idea de lo que quieres hacer, además, es algo muy importante. Entonces, bueno, aquí veis, gráfico de horario, como ya os comenté, que esto, bueno, pues esta línea está trazada en 4 horas, por eso en 4 horas se ve perfectamente donde cerró el precio y donde abrió la vela siguiente, pero como veis, estáis viendo perfectamente en este gráfico cómo la vela está cayendo a tocar esta zona. Se está acercando a la hora, pero la siguiente hora, en esta de 4 horas, no se va a ver, sin embargo aquí sí, veréis cómo va a seguir cayendo. Y bueno, para los más conservadores, lo único que hay que hacer es salir en esta zona. Es decir, para los que quieren sacar dinero día a día y luego cerrar e irte a dar un paseo, es hacer esto. No hay que hacer más. Es simplemente, haces esto y te vas. ¿Para qué te vas a complicar en dejar la operación abierta, estar siguiéndola día a día? También lo puedes hacer. Hay traders que van a semanal. Es decir, los gráficos semanales, pues ya son gráficos en los cuales, vamos a quitar esto para dar claridad, aquí el gráfico semanal pues está haciendo una vela totalmente de indecisión, que ha hecho alcista. ¿Por qué? Porque ha roto esta indecisión primero hacia arriba y, y ahora tenemos que esperar a ver hacia dónde va. Porque si sobrepasa el mitad de cuerpo de esta vela de indecisión, pues nos tenemos que ir seguramente a la baja. Es decir, que lo que tenemos que ver claramente, o lo que tenemos que analizar, es que en función, como ya he dicho antes, la cuenta pues tiene, dependiendo de la cuenta de cada uno, pues tiene unas posibilidades. Si tienes una cuenta grande, pues puedes hacer inversiones a largo plazo, como pueden ser pues semanales. Además que veis que el MACD también te indica todas estas cosas que os estamos diciendo, que os estoy diciendo aquí, pues es para que veáis que en el MACD, ¿veis? Al bajar la línea señal hacia abajo, o incluso cuando, vamos a ver si puedo quitar esta ventana de aquí, así, cuando veis que el MACD ha cruzado la línea señal hacia arriba, lo podemos ver con este indicador de cruz, veis que el MACD, o sea, las barras de volumen han subido por arriba, que eso ya es una señal de que empieza el MACD a estar al alza, ¿no? Pero si encima la línea signal ya cruza, pues esto ya es una señal de fortaleza. ¿Qué hacemos después? Pues el MACD, bueno, que no es el caso hoy, lo haremos para otro día, pondré un vídeo, un tutorial de MACD un poco más así. Pero bueno, para que veáis que todo confluye en función de la cantidad de cuenta y del este. Pero veis cómo el MACD ya os indica fortaleza, las medias a corto plazo, dentro de que sea un largo plazo, hay medias de corto plazo. No significa que no se utilicen, sino que en gráficos grandes, las medias de corto plazo te están indicando un poco la estructura general y global. Entonces, veis estas pedazo velas envolventes que están envolviendo y que aquí te están dando el rebote hacia arriba. Aquí hay otro rebote hacia arriba. Aquí hay otro rebote hacia arriba. Porque ya empieza a respetar la otra media, la media de 8 en este caso es la que está respetando. Aquí ha respetado la media de 20 y aquí está respetando la media de 30. Aquí está respetando la media de 40. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú llevas ya tanto tiempo en la tendencia,
pues no te vas a hacer la misma apuesta. O sea, si aquí desde luego se cruzaron las medias, se empezaron a cruzar primero una, luego la otra, y cuando ya se cruza esta y te hace esta vela, la entrada tienes que hacerla cuando supera este alto de aquí, o sea, este punto de la vela roja, ahí sería una buena entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entrar y poner nuestro stop aquí, pero esto lo hace alguien que tiene una cuenta grande, o si lo haces en una cuenta pequeña tienes que apostar muy poquito, es decir, tienes que poner, pues no puedes poner un lote, tendrás que poner pues 0,20, 0,30, eh, algo que lo divides entre 4, entre 3, un poco para que el riesgo, porque claro, si luego pones aquí tu stop de vigilancia, pues si el precio de repente le da por subir hasta aquí y caer, el MACD se metería otra vez para abajo. Sin embargo, si vosotros esto lo hacéis en gráficos más pequeños, pues vuestro riesgo es, es más es peor, o sea, es más bajo, no tenéis esa problemática y sí podéis llevaros una ganancia en el momento sin necesidad de tener que estar esperando. Como veis, vamos a irnos ahora a esto. Ya os hablaré, como digo, del tema del MACD en otro momento, un poquito más así. Os hago un especial sobre el tema del MACD, de lo que, bueno, no ya un especial, porque es que ya no hay especiales que hacer, o sea, es que estas cosas están llenas en internet, hay cantidad de material sobre el MACD, sino mi forma, yo os explico mi punto de vista, que es muy simple y muy sencillo, no hay que darle más vueltas, o sea, el que empieza a decir es que yo prefiero tener un MACD con línea Signal porque es el mejor, o sea, de líneas, un MACD de líneas que se llama, y quita las barras de volumen. Bueno, pues eso es en función del gusto de cada uno. Está claro que yo, pues puedes trabajar con los dos. Al final es un follón, porque empiezas a poner un MACD y luego pones el otro, luego dices, pero este MACD que te está diciendo, el volumen de la línea de Sina con la otra que se cruza, o sea, al final son complicaciones y cuando realmente si tú tienes el precio aquí, mundo lirondo, como se suele decir, pues ya lo estás viendo, ¿eh? Estás viendo cómo las líneas de tendencia y todo te está dando una situación aquí, ¿no? De lo que está haciendo el precio en gráfico de una hora. Veis que está rompiendo esa línea que a lo mejor luego sube para arriba, no digamos que puede pasar, porque está en ese posible tercer toque y la media de 200 está por aquí y tal. Pero si te vas a gráfico de 4 horas, pues también estás viendo así, ¿ves? Es una zona posible de giro que también es totalmente predecible. Es decir, entonces ya depende de la cartera, como digo, de cada uno. Uno dice, voy a trabajar gráficos de 4 horas o voy a trabajar gráficos diarios. En función de eso, luego lo que pasa es que si aumentamos un poco las velas se ven un poquito mejor. Pero en gráfico diario, vamos, se ve claramente que han vuelto a esta vela y sí, puede haber indecisión. Y subir y bailar y todo lo que quieras, pero tenéis que ver que aquí hay una resistencia. Una resistencia que fue soporte, se rompió, ha pasado ahora a ser resistencia y que va a seguir cayendo. Y más no digamos si ya ponemos, o sea, ya porque para que ya quedéis totalmente claros con este sistema de entradas que voy haciendo, es muy simple, veis como el CCI, que es un indicador, un oscilador parecido al RSI, pues lo único que hacéis es ver aquí cómo ha estado ya en esta zona de sobrecompra y ya se ha metido, y al cruzar encima la zona cero del CCI, que ya os he comentado en algunos tutoriales, que no viene por defecto, sino que a mí me gusta ponerla porque es algo personal mío, o sea, me gusta. No todo el mundo pone esto al revés. Yo no he visto mucha gente poner este, este punto cero porque a mí sí me gusta, porque mi análisis de haberlo visto durante muchos años me ha dado
la clara forma de que cuando cruza el nivel cero me da más poder de que sigue bajista. Pero en este caso sobre todo se apoya con el tema del movimiento de velas. O sea, es bueno cuando por ejemplo está sobrepasando esta zona hacia la baja, fijarse en cómo el CCI está cruzando primero este 100 y luego este 0. Y luego lo dejamos hasta que veamos que sobrepasa esta zona. A veces la sobrepasa pero vuelve a caer y no te la dibuja del todo. O sea, es decir, todo esto es una cuestión ya de años y de tiempo delante de los gráficos. Pero sí es cierto que, bueno, como os iba diciendo, pues es una cuestión de también tener una... Esto te quiero o sea, con esto os quiero despedir. Quiero que veáis claramente que hay unos cuantos conceptos que podéis sopesarlos y valorarlos, pero que sobre todo es eso, es tener idea clara de qué es lo que, dónde estamos, en qué gráfico queremos trabajar, qué cantidad de cuenta tenemos para tener una gestión monetaria adecuada y luego los ratios de beneficio. Es decir, pues si trabajo en un gráfico de una hora pero voy con un buen lote, pues es mejor salirse en una zona mmm, donde ya estás obteniendo un beneficio, como puede ser aquí, la media de 200, como os he dicho, o si no, pues seguir esperando a la baja para conseguir esa ganancia, pero ya sabéis que vais a tener que estar esperando una hora, otra hora, eso quien trabaja en gráfico de una hora, y que el precio puede bailar y subirse y luego volver a caer, o sea, pero el lenguaje más directo o más rápido es el de hora a hora, que puedes coger y decir, bueno, pues mira, yo ya tengo aquí una ganancia, voy a cerrar directamente, mira, lo cerramos aquí en directo, cierro la operación, ¿eh? He cerrado un lote y ahora cierro otro lote, y ya está, ya habéis cerrado las operaciones, no tenéis que hacer nada más que coger y, y daros un paseo, lo que sea. Y luego, si queréis seguir, pues podéis ver un poco cuál es la evolución. Ya os he comentado, veis aquí, además fíjate el CCI, fijaros cómo está cayendo, cómo está bajando. Esto indica fortaleza bajista, es decir, que va a seguir bajando y de hecho no deberíamos de salir hasta que realmente el CCI suba. Es decir, bueno, eso ya depende. Si veis, por ejemplo, el MACD está todo negativo, las barras signal y el volumen del MACD está bajista. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que encima ahora la barra de volumen está acercándose a la barra signal. O sea, quiere decir que eso puede dar más fortaleza todavía de bajada y, y bueno, pues veis cómo las medias estaban subiendo y ahora veis cómo ya se han puesto a la baja. Aquí ha habido una vela doji tremenda en un gráfico de una hora, que eso significa pues que va a caer, o sea, va a caer. ¿Y hacia dónde puede caer? Pues si lo ponemos chiquitito, para que lo veáis, ¿hacia dónde se va a ir este gráfico? Pues al anterior mínimo, que es la anterior soporte que hay. Es un soporte, vamos, como una mesa enorme. Entonces aquí lo tenéis, veis una mesa, otro soporte. Es un suelo muy grande y que hace de caída, vamos, hace de soporte. Entonces, aunque aquí esté marcando esta tendencia, que podemos ver si se acaba rompiendo, ¿no? Pero vamos, todo indica por ver los gráficos mayores que están dando potencia bajista. Veis las medias en gráfico diario y ya no tenéis que ver nada más, porque es que el gráfico diario es muy potente. Como veis aquí, cuando ya entra con un rally, lo que tenéis que hacer es seguir el rally un poco de las medias en los apoyos que va teniendo, que en este caso, pues, y es lo que os comento, ¿no? Por ejemplo, si veis en gráfico de un minuto, pues las cosas cambian bastante. Pero en gráficos de minutos, mirar qué pedazo de oportunidades tenéis aquí. O sea, en gráficos de minutos, a mí me gustan mucho porque entras, supongamos que levantamos este gráfico a que sea más grande, y en un gráfico de minuto, y cuando ya están cruzadas las medias aquí, esta de la indecisión, entramos aquí. ¿Dónde vamos a entrar? Pues ahí. Esto es
el punto. ¿Por qué? Pues porque una vez que has roto esta vela de indecisión a la baja, pues tú aquí le puedes meter cierto lotaje y luego ya ir recorriendo el precio en función de si supera o no cierta media móvil. A veces funciona bien la de 8, otras veces funciona bien la de 6, otras veces funciona bien la de 13. Pero eso ya lo tenéis que ver un poco y valorar en función de vuestra necesidad y de vuestro... Y bueno, como veis ahora mismo, por ejemplo, podéis ver cómo supera, y esto sería una entrada, ¿veis? Podéis hacer un par de lotes de entrada y una vez que veis que está cayendo un poquito hacia abajo, que ya se está dando la ganancia, esto que estamos haciendo ahora mismo es scalping. O sea, scalping me refiero de, ves la operación, la metes y si vosotros veis, cuando llega a esta zona de aquí, te va a dar 9,50, lo ponemos aquí en este suelo, que te da 17 y otros 15. Entonces, bueno, si os quedéis aquí esperando este movimiento, seguramente caiga y recuperéis aquí y ganéis esa ganancia. Es así de sencillo. No tiene más que el scalping, al haber hecho ese patrón del que hemos hablado en otras ocasiones, lo está haciendo en gráficos de un minuto. Pero no significa que no vaya a funcionar. Es lo mismo que en gráfico semanal o en gráfico mensual o en gráfico anual. Es exactamente lo mismo. El gráfico, esto es muy potente, es un patrón muy potente que funciona muy bien. Veis aquí cómo funcionó, que bajó y tocó esos mínimos. Aquí funcionó un poquito y luego ya se salió, bueno, pero luego ya volvió a hacer toda la caída porque el patrón, fijaros, aquí se repite y son patrones muy potentes. Ahora está haciendo una vela verde totalmente ignorada, que es de indecisión, era verde y se está convirtiendo en rojo, por lo cual va a tocar esta zona. O sea, lo que os quiero decir es que podéis ver en gráficos mayores, gráficos medianos, gráficos pequeños o gráficos micrográficos. Podéis hacer lo mismo, exactamente lo mismo. De hecho, hay gente que le gusta trabajar gráficos de 2 minutos, otros les gusta trabajar gráficos de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, o sea, hay gráficos, sobre todo en la MetaTrader 5, da muchas posibilidades. Cuando es la MetaTrader 4, como este caso, no puedes trabajar así, pero MetaTrader 5 está muy bien ahora porque puedes trabajar también diferentes gráficos. Y luego lo que tiene también la MetaTrader 5, que bueno, ya lo comentaré, haré un especial en MetaTraders, pero que sueles poder cerrar las operaciones, vamos, puedes cerrar las operaciones de golpe, pues si tienes 3 operaciones abiertas, pues las puedes cerrar de golpe. Incluso puedes cerrar las operaciones bajistas o las que tienes con ganancia, bueno, todo eso. Os haré un vídeo de MetaTrader 5 de las ventajas que yo le veo, pero bueno, a veces tampoco es que sean ventajas, es diferente. El que está acostumbrado a la MetaTrader 4, pues es así, y luego la MetaTrader 4 lo que tiene es que tiene de hace muchos años ya, se utiliza mucho software y mucho robot, programación y tal, que está, y la MetaTrader 5 pues ya se está poniendo al día con todo eso, aunque tiene mejoras, pero hay otras cosas que no eso. Bueno, como veis, yéndonos al gráfico, que es lo que estamos viendo, veis cómo se está cumpliendo perfectamente esta entrada en gráfico de horario, o sea, de minutos. Estamos en un gráfico de minutos, en el Dow Jones. Como veis, pues el miedo que hay que tener, bueno, pues si se tiene miedo porque queremos guardar nuestro capital, pues lo que tenéis que hacer es poner stops por aquí encima de estos valles y poner, en, ya sabéis que el gráfico de minutos, pues tenéis que ir a un 1 a 1, no se puede ir a más porque no va a haber mucho movimiento en esas oscilaciones de velas. Entonces, lo que sí se puede es esperar al 1 a 1 y veis que siempre vuestro stop pues va a estar en torno a lo que te podías
llevar en función del patrón. Este patrón en concreto, por ejemplo, cuando has sobrepasado esta vela, pues lo ideal es ir a tocar por lo menos esta zona de aquí, o sea que podríamos haber salido ya en esta zona, pero lo ideal es, viendo cómo el mercado está bajista en gráficos de un minuto y que el mercado, ya lo hemos analizado, aquí a la baja ya está abriendo esta otra hora y por eso está, si lo ampliamos un poco más, veis cómo, vamos a quitar las líneas para que sea más claro, vamos a quitar el MACD para que veáis que esto se ve más claro así, para que veáis que ahora puede haber una vela en gráfico de horario, o sea, nosotros ya habíamos salido con esa ganancia, ¿no? Pero ahora hemos dicho, vamos a entrar haciendo scalping, ¿no? Que el scalping pues es más más momentáneo, porque realmente veis que, bueno, ya ha tenido toda una bajada, una gran bajada, pero eso no significa que si al ver en gráficos de hora que es bajista, o en gráficos de 4 horas que es bajista, pues eso es lo primero que tienes que ver para decir, bueno, pues voy a entrar a la baja. ¿Eh? Pero bueno, si es cierto que en gráfico de minutos podéis ver cómo esto te puede dar 20 dólares o 20 euros en función de la moneda de tu cuenta. Veis que está haciendo ya otra envolvente más positiva, o sea, hacia la baja, y que si envuelve esta zona, pues está claro que va a hacer un pequeño repunte hasta hacia esa zona para sacar ese dinero y sin complicarse más la vida. Es simplemente que es eso. No hay más complicación que esa. El scalping es más de dejarse las pestañas, lógicamente, porque estamos aquí pendientes de qué hace minuto a minuto, pero lo que sí es cierto es que en el momento que ya la vela cae aquí, pues recoges tu ganancia. Ahora mismo podrías salir y decir, bueno, pues no quiero esperar a ver qué va a hacer la vela. En cada minuto, pues va a hacer una cosa, pero digo, bueno, pues ya quiero salir, ¿no? Porque veo que está haciendo esto, me salgo. Pero también podéis esperar a que cumpla el análisis técnico que hemos dicho, que es que llegue a tocar esta zona. Y vais a ver que, bueno, pues con este poco en una pieza vamos a sacar, vamos a poner 19 y en la otra 17, bueno, 16. Pues eso es lo que tenemos que tener un poquito de paciencia para que el gráfico vaya haciendo lo que tiene que hacer. Que veis que lo va a cumplir ahora mismo, está llegando ya a estos niveles de, que bien podríamos salir porque decimos a ver si se va a dar la vuelta al precio y tal. Bueno, pues puedes hacerlo y ya llevarte la ganancia. Pero lo ideal es, en todo caso, esperar o bien mover ya el stop a break even si vemos que estamos seguros ya de que su caída va a ser ya, o bien cuando ha llegado a esta zona que ya estamos hablando de que este patrón se ha cumplido y este patrón también está cumpliéndose porque está llegando a estos mínimos de aquí, pues podemos salir, podemos decir vamos a salir, pero ya es cuestión de cada uno, la paciencia y también del lote que inviertas. Si tienes mucho lote invertido, es decir, si le has puesto 3 lotes o 4 lotes o lo que sea, pues está claro que la ganancia que vas a tener aquí pues es de 60, de 40, de 50, de 80 euros o 100 dólares, 120 dólares. Entonces, no tienes por qué coger y decir, bueno, pues me voy a, me voy a salir antes de... O sea, te puedes salir antes de que termine la operación, ¿no? Entonces, bueno, lo que conlleva que tenéis aquí un riesgo de 5 en una de las operaciones, ¿ves? Vais viendo un poco aquí de 7 y podéis llegar a llevaros pues 18 o 16. Entonces, si tienes más lotes metidos, porque estamos hablando de que aquí le he puesto
como antes hicimos en el gráfico de horario, le pusimos un lote. Como veis, el gráfico horario sigue su posición, es decir, que lo único que tenemos que ver es que como ahora están las entradas puestas y los stops y todo eso, pues no se ve tan claro, pero veis que ha hecho un poquito lo que es la resistencia potente de aquí, de la zona de la media de 200, pero enseguida vemos que sigue su recorrido bajista. Ahora nos ha tocado los take profits en gráfico de un minuto, como veis, ya ha tocado el profit y bueno, pues vuestra cuenta va aumentando. Antes habéis ganado un dinero en gráfico de horario que eran pues hasta la media de 200. Estábamos diciendo que nos había dado 150 aproximadamente con las dos operaciones, 160 euros, y ahora habéis sacado pues otros 30 euros más, que eso ya son 190. Entonces, lo que quiero decir con esto es que podéis tener operaciones exitosas sin necesidad de estarse muchas horas. Hemos estado exactamente una hora, como podéis ver, y os he podido explicar todo esto mientras que estoy operando. Aquí en gráfico horario esto implica una operación, por ejemplo. Ahora mismo. Ahora mismo yo estoy viendo otra operación. ¿Por qué la veo? Pues porque llevo ya muchos años en este tema, entonces lo único que hay que hacer es entrar. ¿Por qué? Pues porque está pasando este mínimo de la vela. Y la otra puede bailar todo lo que quieras hasta aquí, incluso se puede luego subir hasta aquí y ponerse una careta y meterme miedo. Pero si tú conoces un poco el tema, sabes que si no supera la mitad de este cuerpo, pues esto quiere decir que va a tener que tocar el qué, pues estos mínimos. Estos mínimos. No tenemos que complicarnos mucho más. Antes o después, pues tocará. ¿Que lo veremos ahora o en un par de horas? Bueno, pues puede que en 3, pues sí. Incluso puede que el precio baile y se esté por aquí y ya digo, incluso, bueno, pues si entrases aquí, te hace salir aquí porque se está sobrepasando esta vela, pues yo saldría aquí. O sea, yo mi stop de esto lo pondría aquí. ¿Por qué? Porque si sobrepasa la mitad de este cuerpo de esta vela, puede rebotar al alza. ¿Por qué? Bueno, pues porque está haciendo un amago de rompimiento aquí de esto para ir a la baja y seguir, que lógicamente en gráfico de 4 horas es impepinable que esto pues tiene que llegar aquí a tocar esto, a retestear esta zona de soporte que ha tocado aquí y no solo eso, sino romperla y bajar hasta esa línea de tendencia que hemos hablado antes, que es esto de aquí. O sea, hasta aquí el precio tiene recorrido y es más que eso. Veis el MACD como está, las líneas de volumen cada vez más bajistas, y si te vas a un gráfico más pequeño, pues está totalmente bajista y la línea señal ya está siendo tocada por la línea de volumen, está sobrepasada, que cuando está por debajo de la línea señal es totalmente negativo. O sea, está. Entonces, bueno, todos estos análisis y más son los que, por los cuales yo os digo que ahora mismo pues habría una entrada bajista otra vez. Eso ya, lo que quiero decir es que, bueno, aquí te puedes tirar todo el día y luego por la noche sigue. O sea, quiero decir que lo bueno que tiene el tema de bolsa es que puedes trabajar por la mañana, puedes trabajar por la tarde, por la noche. Cuando hay aperturas de bolsa y cierres y todo eso, pues ya sabéis que hay como más participantes, hay más mogollón, hay volumen. De hecho, hay mucha gente que trabaja con el volumen. Y los inversores que trabajan con volumen, también os puedo enseñar qué hay que hacer. Si en otros tutoriales iré sacando cómo se trabaja con volumen, pero mmm, hay activos, vamos, yo no necesito tampoco el volumen como para verlo, porque es que el lenguaje de un simple precio, cómo va, pues ya te está dando la posibilidad. Que dices, es que me he metido, hay ciertas horas de la noche que ves que no hay volumen. Bueno, eh, todo la práctica también te lo va dando. Para eso también están los ATRs que miden el movimiento del precio, la volatilidad y todo eso. Pero realmente, si
tú sabes ver un poco el lenguaje del precio, las medias del precio, y no vamos más allá de eso, no nos complicamos y puedes ver hacia dónde va el precio. Eso también vale para criptomonedas y para todo esto. O sea, todo este análisis que estoy dando en estos cursos gratuitos, pues son todos para que aprendáis también a qué hacer en las criptomonedas. Podéis trabajar criptomonedas, hay, como ya os he dicho, hay plataformas especiales como son Binance o como son eh, Uphold, la otra, o sea, hay unas cuantas que tú puedes meter a trabajar con criptomonedas. Y se trabaja igual, o sea, el análisis es exactamente el mismo. Lo único que hay que hacer es analizar el precio, ver así las velas y bueno. Y bueno, pues que con esto me quiero despedir, ya sabéis, ya os digo que tenéis opción también de las tutorías privadas y de seguir el proceso de formación más de cerca y aprender y ser consistentes. Y bueno, pues y rentables. Entonces nada, ya sabéis, dar un like si queréis a la campanita para tener todos los vídeos que voy subiendo semana tras semana eh, y las informaciones y las cosas que os estoy contando sobre los análisis, que ya digo, ¿vale? Para todos los activos, no solo el Dow Jones, que a mí me gusta mucho, pero también podéis trabajar pues todos. Veis aquí que tengo el, el eurodólar, todos, veis cómo respeta todas estos análisis que voy contando. En este caso ves las medias de corto plazo que se van sumando y los puntos de velas que envuelven, velas dojis, velas pinball, que envuelven a otras velas y eso crea el empuje para subir otra vez. Claro, cuando no llevas mucho tiempo en esto y ves solo la parte del gráfico que en la que no se ve, es decir, cuando ves solo lo que queda a la izquierda y os imagináis que estáis aquí y decís, bueno, pero aquí qué es lo que va a hacer el precio, no tenemos ni idea. Hombre, tenéis que ver que esto ya es una señal. Aquí ha habido una señal de incertidumbre y luego un rally alcista. Esto ya lleva potencia. Aquí velas pequeñitas que van siendo sobrepasadas por estas velas un poquito más grandes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eso, y luego, muy importante, está lejos de las medias de corto plazo. Hay una distancia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, y lejos de la media de 200. Entonces, todo eso son señales que además podéis ver que después de toda esta caída que ha habido, pues podéis decir, bueno, pues ha caído bastante. No puede seguir cayendo. No podéis pensar que esto va a seguir bajando y bajando y bajando y bajando. O sea, en cuanto empieza a hacer estas velas de indecisión, nosotros ya tenemos que hacer así con el botón y empezar a comprar. No podemos coger y quedarnos aquí mirando. Tenemos que pensar, joder, ha caído ya esta vela desde la indecisión, ha caído una vela, y otra vela, y otra vela, y otra vela. ¿Cuántas velas va a caer más? Pues ninguna más. Ya no tiene mucho más que caer. Ya han descontado todo. Las manos fuertes se han movido hasta donde tienen que mover para luego surgir hasta aquí, o sea, coger y resurgir hacia arriba. Y fijaros qué tendencia os ha marcado aquí. Solamente con que marquéis un palito aquí y veis hacia dónde va. Y ya está. Entonces, que te ha surgido un palito y otro palito aquí. Pues ya tenéis la primera señal. Es una primera señal de que ya cuando venga ese tercer palito y me marque una vela de indecisión, ¡fum! Tengo que comprar. ¿Que te has salido aquí porque has visto que te has sobrepasado esta vela tal? Bueno, puedes salirte o con parte de ganancia o salirte con todo. Si te has metido con un buen lote, pues te sales y luego esperas a esta zona. ¿Y qué ocurre en esta zona? Otra vez toca la media, toca otra vez la zona de tendencia alcista. ¿Qué hacemos? Pues estamos creando aquí una vela envolvente en estas velas de indecisión. Pues aquí entro. ¿Dónde? Aquí. No hay que estar pendiente de lo que dicen las noticias.
O sea, de verdad, o sea, yo lo único que os enseño es a que ha sobrepasado esta resistencia, además, que la ha hecho soporte. ¿Por qué? Pues porque la ha testeado, la ha testeado, la ha testeado, se ha apoyado en la media de 200 que está pasando por aquí y encima tiene aquí las medias de corto plazo que están haciendo como un carril de tren, están para arriba. Lo único que tienes que hacer es montarte en el tren. Otra vez se apoyan aquí. ¿Por qué no voy a entrar aquí alcista? Porque ya hay una distancia a la media de 200, hay una pequeña distancia hacia las medias básicas de corto plazo, pero donde sí voy a entrar es aquí, porque aquí me está envolviendo esta vela y voy a entrar, voy a poner mi stop por aquí debajo y voy a entrar. ¿Que me echa el stop? Bueno, pues mmm, esperemos, a ver, pero si no me lo quita el stop, ¿qué señal tengo para que ver si el stop me lo va a quitar? Pues que esta vela de aquí baje a tocar esta zona. Si la sobrepasa la mitad del cuerpo de esta vela, entonces es que se puede ir para abajo. Pero si no, ya sí que me cerciora que sigue para arriba. ¿Y luego qué hago? Pues tener paciencia. Porque esta vela de aquí tampoco superó el cuerpo, de la mitad del cuerpo de esta. Hay que tener un poco de paciencia. Esta tampoco superó la mitad del cuerpo de esta. O sea, vamos a ir vela a vela, paso a paso, hasta que ya llega aquí y aquí te crea una vela de cuerpo estrecho y de rango estrecho. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si encima te hace otra roja que ya te supera y una tercera roja, que es el patrón del que hemos hablado antes, pues lo suyo es que se salga uno de aquí. ¿Por qué? Puedes, si quieres quedarte y tener ganancia y luego dejar otra parte en juego para que siga subiendo. Pero eso ya depende. Si quieres estar pendiente de lo que hace el precio, tendrás que poner tus stops y tus cosas aquí debajo de la media. Entonces, todo eso ya depende, ya digo, de la cuenta y de las ideas que más o menos uno pueda tener de qué hacer en función. Y bueno, pues con esto ya sí que sí, me despido. Muy contento de estar aquí, de que estéis aprendiendo todos estos conceptos que son muy básicos, que a mí me han valido muchísimo. Yo, como digo, son los conceptos que utilizo el día a día en mis operaciones y que veáis que es fácil. Lo que se parece muy difícil se torna fácil cuando empiezas a tener claridad en los gráficos. Y bueno, sin ir más lejos, sin seguir más, un cordial saludo para todos, que disfrutéis y con esto os dejo.